Si tú me preguntas a mí, el trabajo de la mentalidad lo vas a necesitar para todo en la vida, para todo, a nivel personal, a nivel profesional, en el deporte, en la corporación. Para todo tú necesitas trabajar la mentalidad y trabajar la parte emocional, que a veces se deje como en una esquina, como si no fuera tan importante, no significa que no lo sea. Joaris Aybar, ¿cómo estamos? Todo muy bien, aquí feliz de estar aquí. Oye, el placer es todo mío. No lo hablo un poquito en el pre-podcast session, pero sí te he seguido por un tiempo. He visto el podcast que has estado haciendo por un tiempo que se llamaba Mentalidad Urbana. Mente urbana. Mente Urbana. Y te he visto en las redes, sé que has estado con grandes amigos y colaboradores, así que para mí un placer tenerte aquí en el podcast. Y siempre me gusta empezar por la pregunta de ¿qué tenemos que conocer de tus años creciendo para entender quién eres hoy en día? Yo creo que lo primero es qué me mueve en todo caso. A mí me mueve la pasión. Lo que yo hago lo tengo que hacer con amor y con dedicación y para mí eso es esencial en la vida. Todo lo que hago lo hago desde la pasión, desde el amor, desde el compromiso y desde una mirada de locus control, donde lo más importante para mí es el compromiso que tengo conmigo hacia algo pese a lo exterior, ya sean las condiciones externas, lo que piensen los demás. Para mí es bien importante cumplirme a mí siempre, como si yo sé que que nací con un propósito para servir e impactar a otros, todo lo que yo voy a hacer lo voy a hacer con pasión y con entrega enfocada en ese propósito. Y yo creo que eso es la guía de estos años de crecimiento. ¿Cómo eras de chiquita? Porque algo que pude escuchar es que una edad bien temprana, creo que fue como a los 16 años, comenzó tu interés por la psicología, por las Ujú. relaciones interpersonales, por el desarrollo de las parejas. ¿Cómo funciona esa niñez donde bien temprano tú dices, ¿sabes qué? Yo creo que eso es lo que a mí me gusta. Pues mira, es curioso porque en mi niñez, dentro de lo más que se potenciaba, era el deporte. Así que yo crecí en parques de pelotas, en canchas, y fue mi vida por muchos años. Así que el deporte como que me dio la dirección, me enseñó muchísimo sobre la vida, sobre disfrutar, sobre el compromiso, sobre el esfuerzo, sobre que no siempre se gana, pero se aprende y se continúa. Así que la base, yo puedo decir, obviamente por mis padres, estuvo desde el deporte. Fue como que ese proceso de desarrollo y de aprender, mis padres utilizaron como que el deporte para exponerme sobre la vida. Y yo creo que el deporte también me enseñó mucho a esforzarme pese a todo, pese al miedo. Y cuando digo miedo es que muchas veces en el deporte, por ejemplo, tú tenías que enfrentarte tal vez a un equipo que tú considerabas superior, por ejemplo, o que tenía que mostrar más habilidades o más posibilidades de ganar. Y yo recuerdo que mis padres siempre me decían, tú enfócate en dar lo mejor. Y como que esa parte externa no era lo más importante, sino era qué yo podía hacer con la realidad que tenía en el medio y que tenía de frente. Y yo creo que ese proceso me ha servido mucho en la vida. Para ese mismo vivimos un mundo donde la comparación es parte del día a día y más desde la época digital, donde todo el tiempo estamos viendo qué están haciendo los demás. Y a mí se me trabajó mucho que yo recuerde, mi mamá y mi papá, mucho esa seguridad interna, esa autoestima de no compararme con otros, sino que puedes hacer mejor mañana, lo hiciste bien, como que ese sentido de que eres suficiente con lo que estás haciendo e intentando. Pese que hayan 10 personas que tengan más habilidades que tú en X cosas, para mis papás era el foco lo que yo estaba haciendo. Y eso yo creo que me dio la fortaleza y como ese caparazón interno que es bien importante para poder hacer otras cosas en la vida, porque yo creo que ese proceso de crecer y desarrollarte en un ambiente saludable, y por eso yo creo que el impacto de las relaciones a mí me viene como que para mí es bien importante los vínculos, todo el tiempo los vínculos unos con otros, porque para mí ha sido bien, como que parte esencial en mi proceso de desarrollarme, la gente que me acompaña, con los que yo cuento.
porque de ahí no solamente la fortaleza, en mi opinión, viene del mundo interno, pero es que ese mundo interno también es trabajado por las personas que te acompañan Mm. desde pequeño. Y para mí es bien importante desde lo personal y como psicóloga también decirle a la gente que hablamos mucho, por ejemplo, de autoestima, y el tema de autoestima es un trabajo que es colectivo también. Así que la autoestima también está impactada por quienes te acompañan y eso tiene que ver con las relaciones, con la inteligencia relacional, que es un término que no se utiliza aquí, que es un término que no todavía la gente no entiende. Es ese sentido de el cómo yo me relaciono con los otros, cómo puede impactarme a mí como persona y con lo que hago. Inteligencia interrelacional. Inteligencia relacional. Relacional. Ujú, Háblame un poco de en tu niñez, porque tengo el honor de compartir contigo también esos comienzos donde mis papás me dieron una base de autoestima, donde mis papás me dieron una base de tú puedes, tú lo vas a lograr, el fracaso quizá es un momento, pero no te define, el fracaso, como quizás perdiste el momento, pero no fracasaste en la vida, siempre puedes dar 1% mejor mañana. Mis papás me expusieron mucho a estos temas de autoeducación, de autoconocerte en una edad bien temprana. ujú, Pero hay mucha gente que quizás no tienen ese privilegio. ujú, Me atrevería a quizás decir que son más los que no lo tienen que los que lo tenemos. ujú, Y en mi caso, también trayéndolo un poco, quizás de las pocas veces que yo hablo de mi vida personal en el podcast, creo que es un trabajo que yo también le tengo que felicitar a ambos de mis padres porque son divorciados. Y mis wow. papás se divorciaron en una edad bien temprana, pero de ninguno de los dos hubo como que ese jalón para atrás de que tú no Ujú, puedes. Siempre fueron bien pro, arriésgate, guáyate la rodilla y de ahí sale una lección. Pero te las ujú, tienes que guayar si quieres aprender en esta vida. ujú, ¿Cómo quizás personas que no han tenido ese privilegio ujú, pueden empezar a identificar su inteligencia relacional y cómo empezar a desarrollar quizás ese grupo de las 5 personas que te rodean, que es quizás lo que en negocio se habla más, y ese ujú, término de que tú eres el ujú, promedio de las 5 personas ujú, que te rodean, pero llevarlo a tu día a día, a tu vida. Porque quizás tu papá o tu mamá o tu pareja no es esa persona, pero tú no lo sabes. ujú. Yo creo que una de las cosas más importantes o primordiales es entender que cada persona es un mundo y poder mirar tu realidad sin tal vez compararla desde las realidades de otros. Como bien dice, hay personas que tienen la oportunidad de crecer a lo mejor en un ambiente mucho más saludable, un ambiente donde tienen mayores herramientas para potenciar X cosas y otros que no tienen. Esa no es su realidad. Entonces, yo creo que desde esa primera mirada empática con uno mismo, de poder entender que cada quien viene de realidades distintas, pero que siempre desde el presente podemos tener la capacidad de sanarnos, de reconstruirnos, de mirarnos, de cambiarnos, de modificarnos, todo eso que invita a que seguir creciendo. Muchas veces eso requiere ayuda emocional y lo digo como psicóloga y lo digo como persona, o sea, a veces ese miedo a recibir ayuda que te puede en un momento dar unas herramientas maravillosas para la vida es necesario. Entonces mirarse a uno mismo y ver dónde uno está, que uno necesita, que tal vez uno necesita sanar y si uno no tiene las respuestas, pues buscar ayuda también, porque a veces la ayuda se busca para encontrar unas respuestas que uno necesita. Así que yo creo que es ese primer paso de mirarse uno mismo desde su realidad que uno está necesitando. Dos, no moverse de relojes ajenos. Para mí esto es bien importante porque estamos viviendo en un mundo que te invita a ir demasiado rápido y es un asunto eso, porque cuando tú estás invitado a ir demasiado rápido, es bien difícil que tú puedas reconocer lo que estás logrando, Mm. porque estás tan y tan y tan enfocado en lo que otros logran, en lo que el mundo espera de ti, lo que también tú esperas de ti, que se te olvida esa base de celebrarte por lo pequeño, pero lo pequeño también significa moverte y crecer. Así que yo creo que es bien importante respetar tu reloj, mirar qué quieres tú, qué quieres intentar, qué estás haciendo para acercarte a esa versión de ti, ya sea profesional o personal, e ir celebrándote poco a poco por lo que vas logrando. Y yo creo que por último es
ir desarrollando esas estrategias, sí, estrategias técnicas de inteligencia emocional, inteligencia relacional, esa capacidad de, obviamente, de conocerte en primer lugar, luego desarrollar destrezas de manejo de emociones, de contención, saber quién es tu grupo de apoyo, yo le llamo quiénes son tus personas vitaminas, algunos dirán que son 5, para algunos serán 1, 2, 3, 4, yo creo que no importa el número, es contar con personas que te amen, que te aprecien, que te celebren, que te reconozcan y que te acepten. Ese punto es bien importante, te acepten tal cual en tus transiciones, en tu zona crisis, para que tú sigas creciendo, desarrollándote y encontrando la versión de ti, porque la versión de ti no es estática, es cambiante. Así que uno va según las vivencias, las experiencias, los deseos, uno va cambiando lo que quiere en la vida y también es válido. A veces te dicen, si tú quieres ser algo, pues eso es lo único. No, en esta vida uno puede hacer muchas cosas. Después que uno las quiera, las haga desde un buen lugar y con un norte, yo creo que uno puede intentar todas las cosas que quiera en esta vida. Así que yo creo que eso es importante. Sí, yo creo que cualquier cosa que se haga con pasión, amor, dedicación, que fueron las 3 palabras que yo creo que mencionaste en un inicio, que como que me marcaron para seguir unos puntos conductores por ahí, ¿no? Y los conductores. Pero entonces quiero conectar porque hay muchas cosas que quiero hablar contigo. Mencionaste inteligencia emocional. Yo creo que eso vamos a hablarlo un poco en el lado de los deportes y hacer como que este paralelo entre quizás deportes y negocios, donde está mucha nuestra audiencia, pero que yo creo que son vidas bien similares, como que el deporte y el negocio requiere disciplina, requiere sacrificio, uno gana en algunos negocios, en algunos juegos, uno pierde en muchos otros, siempre requiere volver atrás, práctica, delinear el plan. Hay muchos paralelos que yo creo que vamos a hablar. Pero ¿cómo fue la transición de tener la pasión, de tener este interés por las relaciones personales, por las relaciones de pareja, en los núcleos que me están mencionando, a convertirte psicóloga licenciada y eventualmente crear un negocio de la psicología? Porque si hay algo, aunque yo estudié negocio en la Universidad de Puerto Rico, algo que yo me di cuenta es que en ninguna escuela profesional te enseña el negocio de la profesión. No importa si es arquitectura, no importa si es medicina, no importa si es leyes, ingeniería, so on. No hay, quizás puede haber 3 créditos, quizás como que de manejo de algo, pero no hay finanzas, no hay contabilidad, no hay gerencia de equipo, no hay cómo maximizar y potenciar tu profesión a un negocio que no dependa de ti. ¿Cómo eso llegó a donde ti? Yo creo que varias cosas. La escuela esa misma del hambre y la pasión, pero también es que yo tenía como que bien claro el sentido de servicio. Lo primero que yo me pregunté como en grado 10, que ya yo voy determinando como que hacia dónde es que voy o qué quiero ir estudiando, es qué es lo que a mí me gustaba. Y lo primero que a mí me llegó a la mente desde que corta edad es servir. Eso estaba claro. A mí lo que me gusta es servir. Y yo decía, pero ¿desde qué esquina yo puedo servir? Y ahí es que yo como que descubro la psicología, porque yo venía buscando, yo quiero servir, pero entonces, ¿dónde puedo servir? Encuentro la psicología y luego pues obviamente entro a la universidad, empiezo a estudiar psicología, todo ese proceso, pero ese sentido de impactar, yo decía, necesito impactar a un grupo de gente a través de algo que los beneficie. Eso sí, yo lo tenía como claro. Entonces, la psicología es como mi camino, cada quien sirve de donde quiere y de donde puede y de donde le nace. Pues para mí la psicología, la ciencia, la parte de impactar el ser humano, de conocer el yo, de esa complejidad, para mí eso me apasiona. Es como que un mundo increíble para mí que necesita seguir siendo visibilizado. Así que ese asunto de poder servir y otro sentido que para mí era bien importante y era como que el trabajo en equipo. Yo no me veía sola haciéndolo, yo me veía con un equipo. Para mí era bien importante crear un escenario donde otras personas pudieran ser y hacer, donde pudiera acompañar a otras personas a cumplir sus proyectos, sus sueños y crear tal vez un espacio donde ellos pudieran también sentirse útiles, bien, que cumplen con lo que desean. Y para eso, pues tenía que formar lo que era pues una empresa, una corporación, porque era una manera en que no solamente yo servía y me cumplía, sino también yo cumplía otra meta, otro sueño que yo tenía, que era crear un espacio donde otros pudieran también impactar.
no se quedaba únicamente en mí. No es un sentido como que yo hago o me reconocen, no. Era un sentido de servir, de pasión y que otras personas también pudieran estar en un ambiente saludable. Yo te digo que la parte de relacional para mí como que siempre ha sido como el norte, como que estar en un ambiente saludable, estar con gente que te respeta, respetar a otros. Y ese sentido me movió a, pues, a fundar, a construir la corporación como una manera de que yo puedo servir, pero otros también pueden hacer servir y hacer lo que les gusta. Y todavía, ¿verdad? Como que ahí estamos todavía en pañales, seguimos soñando, construyendo lo que es holística, creando nuevos proyectos en holística, todo de impacto, porque como quien dice, esa es mi esquina. ¿Qué lecciones te llevas? Porque acabas de mencionar el lado de construir un equipo más allá que tú. ¿Qué te llevas de tus años de infancia donde jugaste deporte, donde fuiste una niña, una joven, una mujer atleta, que aplicas hoy en día en Holistic? Eh, que uno solo no necesariamente, o sea, uno solo no lo puede hacer todo. Y uno solo tal vez puede lograr una que otra cosa, pero llega un punto que te vas a quedar hasta. Porque sí necesitamos de otro. Y no es un necesitar desde una dependencia que no puedas. A veces escuchamos el tema de dependencia y nos confundimos un poquito. Todos de alguna manera necesitamos de otros para seguir desarrollándonos, para poder nutrirnos, cumplir. Cuando somos más pequeños necesitamos más, obviamente. Ya adultos, pues somos más independientes, pero no dejamos de necesitar y de ayudarnos, porque somos seres relacionales. Así que en el deporte, los deportes que yo practiqué eran deporte colectivo, que obviamente el tema de la cohesión, el tema del trabajo en equipo, el tema del liderazgo, el tema de la comunicación asertiva son esenciales para poder potenciar ese equipo. Tú podías ser el equipo con mayores estrellas y personas habilidosas y eso no te aseguraba ganar. Lo que te asegura, bueno, asegurar como tal en el deporte es difícil, porque sabes que en el deporte todo puede pasar y es la realidad, es un juego. Depende de muchos factores externos y factores internos también. Pero en un juego podrías decir, este equipo muestra personas con mayores habilidades, vamos a poner un ejemplo, y este otro equipo ganar. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que pueden estar ahí de alguna manera interviniendo. Y yo creo que algo bien importante que en el deporte colectivo aprendí es que el trabajo en equipo es fundamental. ¿Por qué te lo digo? Para comunicarse, o sea, para un deporte colectivo hay que comunicarse. Si no hay comunicación asertiva, se afecta al equipo. Si no hay liderazgo, se afecta al equipo. Si no hay compromiso, se afecta al equipo. Si hay un sentido constante de una de las personas del equipo o de varias, entre quejas, donde la motivación se está viendo afectada y no se hace nada a nivel colectivo por cambiar esa realidad, se empieza a alterar el equipo y a afectar. Así que un equipo, una persona que constantemente, una, dos, tres personas que constantemente están moviéndolo hacia otro lado, un lado un poco más negativo, un lado un poco de donde no ven la oportunidad, donde no hay ganas, donde no hay compromiso, organización, se empieza a alterar. No importa lo bueno que pueda ser, se empieza a alterar. Y cuando tú ves esto que yo te estoy diciendo, esto aplica en los equipos de trabajo. Cuando yo doy team building en las empresas y corporaciones y doy consultoría, que obviamente me apasiona porque el tema relacional a mí me apasiona en todos los contextos y espacios. Una de las cosas que yo le enseño a las corporaciones es entender que hay que trabajar con el talento humano, porque el talento humano es que va a llevar a la corporación al lugar que quiere estar, a sus metas. No es otra cosa, no se pueden enfocar únicamente tal vez en los números, en metas desalineadas, o sea, metas que no están alineadas al talento humano, porque no es real, porque esas metas quien te las cumple es el talento humano. Y es una de las cosas que poco a poco voy mostrando o enseñando a las corporaciones que he tenido la oportunidad de, pues, de apoyar y de acompañar, que hay que trabajar a su gente y su gente son humanos y esas personas tienen distintos factores que pueden de alguna manera interferir en su rendimiento. Lo mismo pasa con los deportistas, con los atletas. Esperamos tanto del atleta, y hablo del atleta profesional o élite, esperamos demasiado y se nos olvida que es un humano, que tiene experiencias, que hay lesiones en el camino, que hay asuntos internos a veces de su familia, de
de la persona misma que lo pueden afectar y a veces no somos tan empáticos con ellos porque solamente estamos esperando, como si ellos fueran máquinas y no es real. Ellos son humanos que viven un montón de cosas y tienen que trabajar y potenciarse también y a veces esa guía, ese proceso de acompañamiento es esencial. Si tú me preguntas a mí, el trabajo de la mentalidad lo vas a necesitar para todo en la vida, para todo, a nivel personal, a nivel profesional, en el deporte, en la corporación. Para todo tú necesitas trabajar la mentalidad y trabajar la parte emocional, que a veces se deje como en una esquina, como si no fuera tan importante, no significa que no lo sea. Ujú. Lo es esencial, porque tú puedes sentir, y te voy a dar ejemplos, hablando de la arte, que es un tema que para mí también es súper impresionante porque yo lo comparo y es una realidad. Las artes y el deporte tienen muchas similitudes. En el tema de la arte, cuando tú no estás bien, cuando tú puedes tener éxito, dando un ejemplo musical y voy a traer un ejemplo como tal, que creo que hace como un año habló un poco sobre esto y fue Bad Bunny. Mm. Él habló un poco de la parte emocional, de como que a veces uno no está bien, que uno está en la tarima llena de gente, pero uno no se siente bien. Y esto es una realidad que viven muchos artistas y no tienes que ser el artista más famoso o reconocido, que a veces pensamos que no. En el mundo de las artes es un mundo bien esforzado, es un mundo de muchos retos y desafíos como el deporte. Y a veces estas personas se encuentran con situaciones y no tienen a veces las herramientas emocionales, pero hay una exigencia externa que no los deja detenerse y decir, espérate, ¿qué estoy necesitando? Pasa a los atletas, tú ves que les dan quemazón. Los atletas viven mucho quemazón y los artistas. ¿Por qué? Porque hay momentos donde tú necesitas mirarte, parar y decir, yo necesito parar para mirarme como persona, para ver qué me está pasando, porque tal vez el éxito se está viendo a nivel de la carrera profesional, a nivel del deporte que estoy haciendo, a nivel de la música, lo que estoy sacando a nivel de las artes o del deporte, pero ¿qué pasa con la persona, con la vida personal? Entonces, para el atleta, a veces ver, a veces el tema del rol del atleta como tal, de ese deporte, toma protagonismo completo de la vida del deportista, del atleta. Y a veces es importante mostrarle al atleta, hey, tú eres un humano. Y dentro de ese humano, obviamente, dentro de la persona está el deportista, está el Claro. atleta. Lo mismo el artista, a veces se pierde un poco porque se vive tanto eso, es ese trabajo, esa pasión, que se pierde un poco la importancia del ser. Sí, porque te conviertes en el artista y dejas de Exacto. ser el humano. Exactamente, y eso no es bueno para la persona, porque todo el mundo necesita abrazar al humano y el humano tiene unas necesidades emocionales, ya tú seas el mejor atleta o el mejor artista, no dejas de tener unas necesidades emocionales, no dejas de tener a veces cosas que sanar, cosas que mirar, cosas que te afectan. A veces se hacen preguntas como, pero si tengo el éxito que tengo, ¿por qué me siento sola o me siento solo? Es que el mundo del deporte y de las artes puede ser muy solitario. Ujú. Las exigencias y el tiempo de entrenamiento, de práctica, de dar, de entrevista, de no parar, ese tema de no parar, no parar, no parar, no parar, que si lo llevamos al emprendimiento también estamos viendo estas características. Ese tema de no parar, de mostrarme y demostrarle al otro y que tengo una oportunidad y la tengo que aprovechar, que es importante y es algo que es admirable también. Sin embargo, el tema mental sigue teniendo un lugar demasiado importante porque tú vas a necesitar estar bien para poder continuar. Tú vas a necesitar estar bien y vimos a una atleta como, ella es gimnasta, se me fue ahora mismo el nombre, Simone Biles. Simón, y ella tuvo, o sea, no es yo creo que es una de las pocas que empieza a hablar sobre eso y luego de ella un montón de atletas han hablado de la importancia de la salud mental. Ahora mismo, hace poco, acaba de pasar un torneo en el deporte del tenis, Ujú. un torneo bien importante, el Wimbledon y el Roland Garros, pero el Wimbledon hubo muchísimo tenistas que empezaron a hacer comentarios sobre la importancia de la salud mental, que no se sentían bien, que se sentían solos, que las cosas no le están saliendo. Y cuando tú replicas esto en el deporte, es esencial mirar, oye, te está haciendo un llamado de necesito ayuda. Pero si te lo quieres llevar a las empresas, el
el sujeto, la persona que está trabajando para ti y empieza a cambiar la actitud, empieza tal vez a faltar, empieza tal vez tú lo notas más triste, hay unos cambios. Te pasa en la vida personal cuando están las relaciones de pareja. Entonces, que una persona a lo mejor puede estar dando indicadores de depresión o de ansiedad, está irritable, no se quiere levantar de la cama, empiezas a notar cosas o no se siente con las mismas ganas o no siente sentido. En las artes también, a veces se ha escuchado artistas decir a través del tiempo como que llegó un momento, yo no recuerdo si fue Ricky Martin, creo que sí, que en una entrevista dijo que hubo un momento que la fama, como estuvo tan y tan y tan como en un nivel tan alto de reconocimiento, que necesitó parar, no sé si por un año, porque realmente lo necesitaba y tuvo que buscar un poco de mindfulness, tuvo que buscar un poco de ese trabajo interno, de ayuda. Creo que Jennifer López también ha dicho las muchas veces que ha acompañado de psicólogos en su proceso, porque es necesario a veces pausar y mirarte, porque a veces en ese corrido de rapidez uno dice, pues ¿sabes qué? Lo que yo tengo, esto va a mejorar y no pasa nada. Y llegan otros asuntos. En los atletas a veces miramos lesiones y uno dice, pero obviamente la lesión es algo que uno no controla y uno no espera, pero hay un impacto también que se viene hablando ahora de la parte emocional en las lesiones. Sí, no, y la recuperación. No, en la recuperación, como dices, es esencial. Y a mí una de las cosas que me preocupa mayormente es cómo al atleta que se lesiona se le acompaña a nivel de terapia física, un montón de terapia. Y se olvida la más importante. La emocional. Sí, sí. Y específicamente en un momento, yo creo que esto tú lo hablaste en una entrevista previa y también voy a conectar con casualmente un podcast que escuché ayer, con el surfer y actually campeón mundial este año que fue John Florence. Él es un surfer nativo de Hawái. Viene de ser la estrella del surfing como si fuese este LeBron James que le sigue los pasos a Michael Jordan. Pues él le seguía los pasos a Kelly Slater, quien era el 10 veces campeón mundial. Este chamaco pasa por 2 roturas de ACL, back-to-back operaciones, y aunque sigue ganando campeonatos, está como 2 años fuera por lesiones y el año pasado gana el campeonato mundial. Pero la que gana el campeonato mundial también hace el anuncio de que se retira por un año del circuito internacional porque tuvo creo que fue un segundo hijo o el primer hijo, no recuerdo cuál de los dos, y que el hijo le cambió la perspectiva de lo que realmente importaba y cómo la competencia lo estaba consumiendo a él. Wow. Entonces fue bien interesante porque no es un tipo que se va en su caída. No es un tipo que deja la competencia por lesión, porque estaba perdiendo. Es todo lo contrario, lo opuesto de lo que se ve normalmente. Tú te retiras ya en tu último año. Este tipo en su peak, con 32 años, que es una edad prime en el deporte, habiendo ganado, con un mejor rendimiento. Y dice, no, ¿sabes qué? También yo tengo que ser humano. Yo tengo que ser padre. Y yo creo que eso me llama mucho la atención porque él habló del aspecto emocional en las recuperaciones. Es cuando la gente te dice, mano, nunca vas a volver a ser el mismo. Mano, es que se dañó, pero ¿cómo tú vas a recuperarte con un ACL? ¿Cómo tú vas a lograrlo cuando este está subiendo? ¿Y quién me ayuda a mí en esos momentos? Porque yo estoy bregando con una recuperación física, pero también yo me estoy levantando sabiendo que no soy el mismo de antes, que tengo algo que no me pertenece, que sé que tengo que esforzarme probablemente 2, 3 veces más de lo que ya hacía, que era un montón. Eso ya no es dar el 100%, es dar el 120, 130, 140. Y eso te drena emocionalmente. Totalmente. Y que muchas veces en las lesiones tienes que abrazar y aprender a vivir con dolor. Y hay muchos estudios que dicen de lo que es vivir con dolor. Aquel que no lo sabe, las personas que padecen o que tienen que vivir dolor crónico es bien fuerte porque hay una correlación con indicadores de depresión. Entonces, en los atletas, como bien dices, cuando a lo mejor están en su prime, están en su momento y de repente llega una lesión, es eso que tú no invitaste, eso que tú no llamaste, que pasó, ¿qué haces con eso? ¿Qué haces con que...? Y a veces la gente no entiende tampoco el impacto mayor. Esa persona que está ahí tiene unos compromisos con marcas, con auspiciadores, con el equipo, unas expectativas que cumplir y de repente llega una lesión que no esperaba y empieza a tener otras situaciones por esa lección. Esa persona se desespera, se quiere recuperar rápidamente y obviamente va a estar abrumada o abrumado totalmente y se puede afectar emocionalmente, hasta indicadores de ansiedad, de depresión. Primero, una persona que no está acostumbrada a pausar, vamos a ponerlo así,
porque está todo el tiempo entrenando. Entonces, de repente, la vida te cambia. ¿Quién te ayuda a abrazar este cambio y hasta cuándo va a ser el cambio? ¿Cómo te preparas para lo que toca? Porque no sabemos hacia dónde te diriges, cómo lo trabajas. Es un acompañamiento totalmente emocional desde la psicología deportiva. Otro de los ejemplos que traíste, el del surfista, para mí es bien importante porque las personas también toman decisiones y son seres humanos y deciden sobre su vida qué realmente es importante. Y a veces pensamos que tenemos el derecho de decidir. Eso nos pasa mucho a todos los que a lo mejor nos encanta el deporte o la arte. Cuando ese deportista, ese atleta o ese artista tiene que tomar decisiones, cuando tiene que retirarse, cuando tiene que tener hijos, cuando tiene que tener familia, cuando no tiene que hacer. Y el ser humano también toma decisiones. Nosotros tenemos una, a lo mejor, opinión o una percepción sobre, pero ese ser humano que está allí también tiene derecho a escoger o a decidir. Recuerdo, y esto ha pasado muchísimo, lo vemos en el NBA, muchos andan ya mandando al retiro a LeBron James. Eso es normal, en tenis pasó con Nadal, con Federer, pero cuando se retira es como que no regresa. Entonces ves que en cada deporte es muy normal que uno tenga la percepción de que ya a este le toca retirarse. Ahora mismo Novak, cuando hizo su performance, que mucha gente como que tal vez ya ahora, tal vez no. Sí, sí. Pero ¿quién decide? Todos tenemos una opinión, si no es el mismo atleta que decide según lo que está sintiendo y viendo hacia dónde debe dirigirse. Y yo creo que esto pasa en la vida también, a veces en los trabajos la gente quiere dar su opinión sobre otros, pero ¿quién no? Pasa con el emprendedor. El emprendedor a veces es una persona bien incomprendida. O sea, es que los demás a veces no comprenden su pasión, su hambre y le quieren decir qué hacer, cuándo hacer. No, tomaste una mala decisión, pero ¿qué es la decisión que tomó? Sí, sí, Y porque tú lo ya. dices como si tú en mis zapatos, con mi elemento Exacto, y mi... Y exacto. es como si tú en mi mente, al fin y al cabo. Claro, ¿y quién le toca tomar el riesgo y vivir con el riesgo es la persona? Pero eso es parte también de la vida. Uno abraza el atreverse a hacer cosas y pues si no salieron, pues lo se acepta y se continúa. Pero a veces en el emprendimiento los demás, los que rodean, no, yo no creo que estás tomando una buena decisión, no, no deberías irte para acá, no deberías hacer esto, no inviertas ahí, no hagas esto. Mira, a cada ser humano le toca ir mirando según lo que quiere y lo que ve como una oportunidad que se quiere atrever a hacer. Ahorita me hablaste, creo que fue al inicio, la comparación y me hablaste de la velocidad, que yo creo que son dos elementos que las redes sociales cambian muchísimo y que simplemente afecta porque estamos expuestos al highlight reel, a lo mejor del día a día, no al día completo de las personas. Ujú, ¿Cuánto, tanto en negocios como en deporte, cuánto tú crees o cuál es el lado positivo o negativo de la comparación? Porque creo que también hay un aspecto positivo de tú compararte, de tú quizás exigirte, de ujú, buscar ese ser un por ciento mejor todos los días. ujú. Y entonces, en una segunda pregunta, pero que la aprovecho para hacerla, ¿cuánto tú crees que afecta la velocidad en Puerto Rico? Porque la velocidad en otras partes del mundo, yo creo que cuando hablamos de Silicon Valley, hablamos de Nueva York en el lado de negocio, quizás cuando miramos NBA, cuando miramos las mejores ligas del mundo, la velocidad es bien rápida, valga la redundancia, de altas revoluciones, alto millaje, por poner una comparación, ¿verdad?, de carro. Yo siento, y esto es opinión personal, valga la redundancia de Jason, que Puerto Rico tiene unos niveles más laid back, que en Puerto Rico el Island Time se convierte real y que en Puerto Ujú. Rico, aunque pecamos a veces de querer como que ser constante, nuestra velocidad promedio y velocidad de ejecutar cosas es menor que otras partes del mundo. Así Ok, que te hago primero la parte ¿verdad? De el lado de comparación positivismo, el lado positivo, el lado negativo, y luego hablamos un poco de la velocidad. ok. Ok, la comparación, yo creo que la parte más positiva que le podemos sacar a ver a los demás es el proceso de aprender de otros. Esa parte sí es importante. Observar a otros para mí es una guía, pero para aprender, no necesariamente para compararte. Observo para aprender y desarrollo o establezco qué quiero yo en base a eso en relación a eso que vi. Y para mí eso es bien importante, porque no es lo mismo que yo esté buscando constantemente qué están haciendo otros para moverme,
versus qué están haciendo otros para inspirarme, para aprender y entonces yo decidir qué quiero hacer yo. Entonces, para mí eso es bien importante poder diferenciar. Cuando yo estoy constantemente mirando qué están haciendo otros para moverme a esa velocidad, el asunto que puede ocurrir aquí es que primero te alejas de tu esencia, porque a veces empiezas a hacer cosas para cumplir, para ver qué es lo que está en la modalidad, pero eso es lo que a ti te gusta, eso es lo que te apasiona, por ahí están tus habilidades, tus fortalezas. Eso también es bien importante. Entonces, mejor observa para inspirarte, para admirar y para moverte a donde tú quieres estar. Entonces, la comparación de hoy día que vemos o el reto es que obviamente la era digital todo nos los presenta mucho más rápido, más a la mano. Entonces, yo miro que dando un ejemplo, que el que se compró tal vez una casa, por ejemplo, wow, esa persona se compró una casa. ¿Y qué yo veo? Ya, se compró una casa, es lo que me pasa por la mente, mira lo que logró, pero todo el proceso de cuánto le tomó, cuánto le dolió el proceso del banco, cuánto le costó emocionalmente, cuánto tiempo duró. Hay veces que vemos la compra de la casa, pero lo que no sabemos es que esa persona le tomó 3 años hacer todo el proceso, la aprobación. Entonces, las redes lo que nos presenta es una pequeña parte de una realidad. Sí, el resultado. Y hay gente que abraza eso para compararlo con su realidad. Y ahí es donde está el detalle. Ahí es donde está lo peligroso. No es ver. Cada quien tiene también su opinión sobre distintas cosas. Hay gente que tiene una expectativa sobre una casa, otros no es tan importante, quieren otras cosas, quieren un proyecto. Yo creo que aquí cada quien tiene que escoger. El asunto está en que ten cuidado con lo que tú andas comparándote y con lo que tú andas deseando y queriendo. ¿Basado en qué? Porque realmente tú crees que eso es una prioridad para ti o porque el mundo te está moviendo demasiado rápido, te está diciendo que esta es prioridad, porque tal vez está de moda. Y yo creo que es ahí, ir haciendo la distinción. Igualmente las redes nos conectan, también nos traen otros beneficios, la era digital. Pero yo creo que hay que tener cuidado en los límites, en qué consumes y qué tomas de eso, qué compras. No puedes ir comprándolo todo. Y todo lo que te presenta, pues sí, esto es así, ¿de dónde parte eso? Y también la vida también mucha percepción. Así que yo creo que estar bien alineado a eso, que estoy mirando esto, pero que de esto me resonó, qué quiero comprar, qué no necesito, qué me hace bien, qué no me hace bien, qué notificaciones tengo que parar, qué gente tengo que dejar de seguir. Son decisiones que hacemos todos los días, sabes que está bien, se vale. Es maravilloso tú poder decir, en este momento esto no me resuena y sabes que no tengo que consumirlo, no lo tengo que comprar y no es nada personal, es simplemente un proceso de seguir creciendo. Y yo creo que eso es importante, escucharnos un poquito más en este mundo que va tan rápido y en la era digital. Me gustó mucho lo que dijiste, disculpa que te interrumpa, que es que no perdamos de perspectiva que estamos viendo el resultado de algo mientras nosotros quizás estamos en el proceso. Ujú. Entonces, ese lado de que a veces nosotros comparamos nuestra realidad, que es el proceso de algo, con el resultado final de una persona que fue lo que publicó, yo creo que es algo, es como que un punchline bien importante porque pasa todos los días. Ujú. Siempre que entramos a las redes sociales vamos a ver probablemente el resultado final de algo. Sí. Mientras que si tú no conoces el proceso, como tú mencionaste, es bien difícil que tú te relaciones y que puedas decir, dale, yo también puedo, yo puedo hacer eso. Y yo creo que eso es parte esencial de lo que hacemos en Mentores en Línea. Como a nosotros nos gusta llevar a la persona a través del proceso del éxito de las personas para que tú te puedas identificar con el proceso, no con el resultado final. Porque si tú ves el resultado final de los hermanos Paul, bueno, pues tú ves el boxeador ahora, ves la casa de 16.5 millones, el hermano que está en la WWE, Ujú. pero dale 10 años para atrás eran dos chamacos en Idaho que estaban buscando cómo crear contenido. Entonces Ujú. quizás la vida, ¿verdad? En 10 años le cambió drásticamente, no funciona así para todo el Ujú. mundo. Claro. Pero con esos chamacos de 16, 15 años en Idaho, es bien probable que tú puedas decir, mano, si ellos pudieron, yo también. Ujú. Ahora, en la WWE, peleando en boxeo con Julio César Chávez Jr., tú lo ves ahí arriba y dices, diablo, pero es que ese pana tuvo suerte. Sí, Ujú. pero quizás también con qué te estás comparando de su proceso. Claro, y vamos al punto, hay una parte de la vida que yo creo que nunca vamos a saber del todo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que... Y tal vez no es nuestra realidad, no es lo que nos ocurre a todos, como bien dice esto. Un ejemplo que a lo mejor algunos, y está bien,
está bien, porque no necesariamente tiene que ser mi vida y no por eso no va a ser exitosa. Yo creo que eso también es bien importante, cómo tú empiezas realmente a mirar y a disfrutar, aunque el proceso es costoso a nivel de emoción, de energía, de tiempo, a veces de dinero, de muchas cosas, el proceso, cada quien sabe su lucha y su batalla. Yo creo que la vida se trata de eso mismo, creo que era Celia Cruz que decía como reír, como que reírla, como que reír en la vida, reírse de todo lo que pasa, y de uno, o sea, la vida también se trata de eso, de como que, ¿qué estoy haciendo? Me tengo que celebrar, porque es que si no, no hace sentido. Si yo solamente estoy viviendo para correr, yo no estoy existiendo, yo no estoy conectando. Entonces llega un punto donde uno tiene que detenerse y realmente uno dársela. Y no dársela o sea, uno se la puede dar desde la humildad. Es dársela como que, wow, yo también me admiro por lo que voy haciendo, me estoy atreviendo, mira lo que he logrado. Eso de lo que es pequeño, lo que es grande, también es percepción. Yo creo que la gente tiene que empezar a abrazar un poquito lo que está haciendo. Mm. Yo creo que lo más importante es hacerte esa pregunta, ¿estás haciendo algo? ¿Te estás moviendo? Porque eso es fundamental para la vida. Hay unos que nos movemos por una esquina, otro para otro, unos trotamos, caminamos, corremos. Cada quien tiene que decidir cómo lo hace y eso también es válido. Hay gente que va trotando, perfecto, pero se está moviendo. Otros que van corriendo, pues está bien. Ujú. Está bien, y otros que van caminando, pero ¿qué estás haciendo para moverte? Y hay veces que en la vida hay unos obstáculos, como las vallas, y hay unos que los van a brincar, otros se van a caer al brincarlo, otros le van a pasar por abajo. También es válido, también es válido. Yo creo que el asunto es sentir, conectar, intentar, no dejar de intentar, porque cuando tú intentas, tú te sientes viva, te sientes vivo, te sientes con propósito, te sientes que sirves desde algún lugar. Y yo creo que eso sí es como fundamental para la vida. Esto quizás un poquito de, qué sé yo, lo que la gente llama positivismo tóxico. Yo a veces menciono que es más mi autopsicólogo como que interno que yo tengo, que es que yo he desarrollado una filosofía que fallar es un privilegio. Y eso es algo que, by the way, está en el Arthur Ashe Stadium Ujú, en el US Open, en el estadio ujú, principal de allí en New Jersey, que dice, pressure is a privilege. Y eso lo ujú, dijo, creo que fue el Arthur Ashe quien lo dice. Pero para mí fallar es un privilegio porque significa que estás tratando. ujú, Si tú fallas es porque trataste de hacer algo que nunca había hecho, quizás fue algo diferente en tu vida, pero tú te estás tomando la oportunidad de hacer algo y por eso es que puedes fracasar. Entonces, a mí ujú, no me gusta, ok, sí, quizás el fracaso, siéntete bien, mano, pues vamos a hablar, cerraste un negocio. Ok, pues mano, quizás tuviste que despedir a empleados, ujú, más allá del lado financiero, el lado emocional. También hay un montón de cosas que uno tiene que mirar y dárselas. Como que, mano, me atreví a montar un negocio. ujú, ¿Cuál es el porciento de la población en Puerto Rico? Que lo desconozco, si lo saben, lo dejan en los comentarios. Pero que trata y monta un negocio. ujú, ¿Cuántas amistades tuyas te dijeron que no lo hiciera? Y tú lo trataste porque confiaste en ti. ¿En cuántos momentos difíciles tú creíste en ti cuando nadie creía? ujú, Y yo creo que también ese lado de entender las pequeñas victorias y celebrarlas es súper importante. Yo tengo como que una dualidad donde yo creo mucho en celebrar las pequeñas victorias, ujú, pero tampoco estoy de acuerdo en celebrar demasiado las victorias grandes. Porque hay gente ujú, que se queda en este party mode constantemente y se ujú. quedan celebrando como que el campeonato del NBA y se quedan celebrando el Wimbledon un montón de semanas y viven el party, pero se les olvida que tienes entonces un US Open a par de semanas que te tienes que volver a preparar o que en par de semanas vuelve la temporada y tienes que entonces a volver a prepararte porque este año eres la persona que tiene el target en la espalda. Ujú, Eres la que están mirando. Yo creo que un punto medio interesante de uno ujú, saborearse las victorias pequeñas, ujú, disfrutarse el momento, ser consciente que lo que estás viviendo en este momento puede ser lo que tú soñaste en algún otro momento ujú. sin comerte la mierda como que y dejarte como que resbalar porque ganaste algo. Que yo creo que es como que parte de lo que a veces pasa en Puerto Rico con la velocidad para tratar de como que hacerte ese punto que hablamos ahorita. Ok. Yo creo que en Puerto Rico, digo Puerto Rico porque vivimos en un territorio de isla rodeado 100% por agua. Creo que esto Ujú, le pasa a Hawái, creo que le pasa a lugares que tengan costa. Creo que es algo también geográfico, no ujú, solamente emocional para quitarle un poco de responsabilidad, ujú, pero creo que hay unos elementos geográficos que a veces hacen que disfrutemos más las victorias y que seamos más lentos en nuestro desarrollo, que seamos un poco más laid back, por hablar en inglés. ok.
En definitiva, todo nuestro hacer está impactado en Puerto Rico por nuestra realidad, ya sea geográfica, política, eh, religiosa, social, cultural. O sea, tenemos un impacto absolutamente de todo y cada territorio lo tiene. Así que en definitiva nuestras realidades van a ser muy distintas a las realidades de otros espacios, de otros entornos, de otras islas, de otros territorios. Nuestra realidad sí influye de alguna manera en la sociedad, en cada una de las personas. Y esto se puede a lo mejor ver en cómo nos relacionamos, en cómo vemos el éxito, en cómo vemos el trabajo, en cómo vemos la familia. Así que sí va a ser distinto a otros en definitiva. Ahora, yo creo que es bien importante uno reconocer eso, porque es importante uno saber desde dónde uno nace y se hace para ver hacia dónde. O sea, la única forma, yo veo que para mí todo se puede volver una oportunidad. Y en esta conversación yo siempre busco qué me están diciendo porque me sigue reconfirmando otras cosas. Y yo creo que todo se vuelve una oportunidad. Hace poco yo estaba hablando sobre mirar el deporte en cómo se comportan los atletas y deportistas de Puerto Rico, porque me interesa, aunque me interesa verla a todas las personas, pero obviamente de donde soy y donde vivo y donde quiero más aportar es mi isla. Y yo decía, hay un comportamiento bien distinto cuando haces la comparación. Y claramente, porque la preparación es distinta. Tiene que ver mucho con nuestra idea, con las culturas, con las condiciones, con las realidades, con lo que ha faltado en el camino, con la educación, con lo que tal vez no se vio o tal vez no se tenía. Y de alguna manera sí trae un impacto. Ahora, hay otra cosa que es bien importante y es súper curiosa, y es como que cómo desde una realidad que tenemos que de alguna manera nos impacta, este país tiene tanto talento Mm. en todas las cosas y en todas las áreas. Sí, Así sí. que por otro lado, yo pienso que la pasión es bien importante, como que nos mueve mucho también, es como una mirada. Ahora, a veces también una de las cosas que yo digo, hay que mirar un poco más allá. Y como te daba el ejemplo de hace un rato de empezar a observar para admirar y crecer, eso es un ejercicio bien importante y es otro ejercicio bien importante para nosotros como país, poder en todas las áreas, poder mirar un poco, ok, ¿qué está pasando en otros lugares? ¿Qué se está haciendo en otros lugares? Que pueden mejorar mi rendimiento, mi ejecución y podemos aplicar aquí. ¿Y cómo lo concretizamos? ¿Cómo lo llevamos como tal a la acción y lo potenciamos para seguir desarrollando? O sea, no solo quedarnos en que sí, pero aquí sale talento, pero ¿qué tal si con lo que ya vemos que nace, que sale y que se desarrolla, porque también el atleta se desarrolla aparte del talento. Tú puedes tener talento y te quedaste en una edad. Ujú. Pero ¿qué tal si todo ese talento que nace en distintas áreas aquí, qué tal si tiene mayor, se potencia más, se entrena más, se organiza más? ¿Qué pasaría con Puerto Rico? Entonces también esa mirada de seguir creciendo. Yo creo que aquí hay una puerta de oportunidad. Y cuando digo oportunidad es de áreas a mejorar. Áreas a mejorar en el deporte, áreas a mejorar en la parte profesional, parte corporativa. Aquí hay áreas a mejorar en todo. Y yo creo que es importante, sí, o sea, que a veces uno dice, sí, pero en todos los lugares es lo mismo, sí, pero aquí es donde yo vivo, aquí es donde queremos hacerlo para entonces otros repliquen. Entonces, sí, en definitiva, yo creo que hay una puerta de oportunidad para seguir creciendo. En el deporte, si me preguntas a mí, en definitiva, darle más importancia a la mentalidad y al trabajo de la psicología deportiva. En las empresas, si me preguntas, darle más oportunidad a mirar un poco más las relaciones entre el personal, entre los equipos, a trabajar destrezas para los equipos, a reconocer que la salud emocional y mental tiene un impacto significativo en la empresa. Entonces, hay que querer ver bien a la gente para que siga potenciándose. Y a nivel como de sociedad, yo creo que bajarle un poco al juicio sobre los demás y empezar un poquito más a eso que allá hay un movimiento de eso, de apoyarnos unos a otros de acuerdo a donde lo quieras hacer. Ya se abraza un poquito más que esta persona decida a lo mejor no estudiar X cosa y decide emprender por acá. Estamos moviéndonos a eso, a reconocer las diferencias y a respetar las diferencias y a potenciarnos desde esas mismas diferencias. ¿Cómo tú ves el deporte juvenil en Puerto Rico? Quizás mirando
Los 15, 18 años, que son esos años ya formativos donde tú tienes que empezar a tomar decisiones y empezar a prepararte si te quieres ir a Estados Unidos, te quieres ir a España a jugar fútbol, depende de lo que quieras hacer, pero empezar a tomar un poco más serio tus riendas en el deporte. ¿Cómo tú ves la mentalidad y ese lado de la psicología en esas edades? Esa es la edad crítica, donde muchos atletas ahí se quedan. Hasta ahí llegó su carrera. Y no necesariamente porque no les gusta o no les apasiona o no tienen las habilidades, sino porque tal vez faltan muchos otros componentes que acompañan el desarrollo del atleta. A los 14 años tú no dejas de desarrollarte. Si hablamos de las etapas del desarrollo, tú estás en una etapa de adolescencia. Así que tú todavía necesitas guía a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel del cerebro. Todavía tú te estás desarrollando, tú no estás desarrollado. Y a veces se peca de entender esto en el deporte. Y no porque no se quiere, pero es que a veces no se tiene el conocimiento completo. Y por eso es tan importante incluir la parte de la psicología deportiva. Psicología deportiva no es únicamente decirte, tienes que manejar tus emociones y te doy 2 o 3 estrategias de manejo de emociones y ya. La psicología deportiva es mucho más profunda. Es poder ver, espérate, ¿en qué edad está este niño? ¿En qué edad está esta niña? Esta niña está en los 14, ya le llegó su periodo, está jugando soccer. Hay estudios que me están diciendo actualizados que en el soccer hay un mayor posibilidad de lesiones en mujeres en estas edades, por su estructura ósea, por otros componentes. Eso es importante saber porque tengo que cuidarla para desarrollarla y potenciarla. Entonces, este niño tiene 14 años y juega tenis. Esto es un deporte individual, no es un deporte colectivo. Entonces, en el deporte individual yo tengo que fortalecer muchísimo más eso mismo, la fortaleza mental. Reforzar mucho más la capacidad de el automanejo en momentos de dificultad. Fuera de cámara hablamos de cómo ahora hubo un cambio en tenis, y hablamos del deporte del tenis, que viene de repente a dar otras oportunidades a los tenistas, donde antes el coaching no podía estar presente durante el partido. Y ahora se permite un poco más ese acompañamiento. No tampoco es como que lo tienes ahí abajo contigo al lado, Sí. pero sí se permite un poquito más. Y que esto es un impacto, esto habla de cambio, y el cambio tiene que ver con lo emocional. ¿Cómo te adaptas a lo nuevo para todas las personas, para los que lo quieran y para los que no lo quieran? Hay un proceso también a veces de lo que yo no conozco, yo lo rechazo porque me asusta, porque utilizo mecanismos de defensa y no es que no lo necesite o me haga bien, pero es que me asusta porque nunca ha sido así. Y cuando algo no ha sido de alguna manera, le puedo huir. Sí. Así que todo esto es psicología deportiva, cómo abrazamos los cambios. Te voy a brincar del tenis rápidamente al BCN y te voy a dar un ejemplo. Cuando hablamos de esta pluralidad en cultura, de repente estamos viendo más que nunca refuerzos que vienen desde otras culturas, otro idioma, otro modelo de juego. Se tienen que adaptar. Y no solamente ellos, sino los de aquí, los del patio, se tienen que adaptar a este fenómeno también. Así que hay un proceso de adaptación, eso es psicología. Hay un proceso de entender roles, eso es psicología, en el juego. De repente tú eras cuadro, hablando del baloncesto como tal, y de repente ahora no, porque hay un refuerzo. Esto es psicología y esto es importante. ¿Por qué? Porque esto es un impacto. Incluso, o sea, yo pude observar, o sea, no puedo asegurar, pero yo no puedo estar aquí diagnosticando porque no tengo los elementos, pero como fan desde afuera pude observar cómo esto impactaba realmente a los equipos y cómo en los playoffs se están viendo. Sí, y yo creo que lo estás viendo mucho y haciendo un paréntesis, para los que no saben lo que estamos hablando del tenis, que hablamos un poco, a diferencia de otros deportes, en el tenis no hay timeouts. En el tenis no hay este tiempo donde el coach puede dar instrucciones. Y hasta el año pasado, yo creo que fue a principios de este año Este año. No se podía hacer coaching. Normalmente los equipos de los tenistas están en un lado de la cancha, en el ángulo de 45 grados de la cancha, y no se podían hablar, no se podían hacer miradas, no se podían hacer gestos. Ahora ese es el coaching que ha entrado, que es como que entre comillas un coaching, porque pues no hay timeout, no hay en directo, pero es un avance gigante a lo que se hacía, que los coaching tenían penalties, podían significar sanciones, juegos forfeit, etc.
en un deporte bien de tradición, que a diferencia de otros deportes, el tenis bien purista en su tradición. Sí, Lo vemos en Wimbledon, que es todo blanco y han habido sin cosas con número eso. de... Ujú. Pero en el caso del BCN, para entonces atarlo con eso, lo ven mucho en la banca. En cómo hablan de los equipos, no es que cuando entra el banco, nuestro equipo refuerzo, eso es algo bien importante porque antes la banca era, pues, el que no importa, el que juega mal. Ahora la banca tiene un rol crítico de apoyar a estos refuerzos, de apoyar a estos jugadores principales, no porque sean mejor o peor, porque traes otras eficiencias, otros roles, tiene otra Totalmente. mentalidad dentro del juego. Y al igual que en los deportes, por eso yo creo que también hay mucho paralelo, reconocer tu rol tanto para negocios, tanto en pareja, pero cuáles son las cosas que tú haces bien, que son tus fuertes, cuáles son tus deficiencias, que esto es casi como que mercadeo, este SWOT análisis de Ujú. strengths, weaknesses, threats y opportunities. Entonces empiezas a evaluar entonces cuáles son tus destrezas, tus oportunidades, tus retos y tus áreas de oportunidad, que lo mencionamos. En el trabajo en equipo hay algo que uno tiene que saber y es que los roles son totalmente importantes y todos son esenciales y son importantes. Así que hay que tener cuidado con pensar que hay unos que son más importantes que otros. Hay unos que son diferentes a otros, pero todos son esenciales y son importantes. Y en un equipo, y hablando del deporte, esto es, hay que abrazarlo, asumirlo, porque se va a ver replicado. Todas las personas, ya sea las que entran cuadro y las que están en la banca, son totalmente esenciales, son importantes. Y el que todo el mundo lo sepa y lo abrace, cuando todo el mundo se siente importante y se siente parte, aquí hablamos de la cohesión, me siento parte de algo. Cuando tú ves que hay personas que están ahí que no se sienten parte de algo, eso va a afectar a la persona y va a afectar al equipo como tal. Así que todas las personas deben sentirse que son esenciales, que son significativas, que impactan de alguna manera. Y esto es un trabajo técnico también de todo el componente, del coach, del equipo técnico, de hacer sentir a todas las personas valiosas. Ya sea que tengas un minuto, ya sea que tengas 20 minutos en juego, todas las personas son valiosas porque conforman tu equipo. Y tú tienes que mirar a tu equipo y tú tienes que reconocer a tu equipo. Y tu equipo supone todas las personas que están ahí. Y eso es esencial para potenciar un equipo, ya sea a nivel corporativo o a nivel de deporte. Y es bien importante esa salvedad, porque todas las personas tienen un rol, pero que todas se sientan suficientes y valiosas, va a aportar significativamente. Hay equipos que no son los favoritos y han ganado porque entienden esto. Mirando la BCN, háblame del caso, porque también hablamos de inteligencia emocional al Ujú, principio del podcast, ujú, y un caso reciente que podemos traer a la mesa sobre inteligencia emocional ujú, en el deporte, en el BCN en Puerto Rico, ujú, fue el caso del refuerzo de Marcus Cousins, que estaba con Guaynabo Mets, que ujú. llevó a la expulsión, creo que fue en el primer juego, segundo juego de los playoffs de Guaynabo contra Bayamón, Sí. donde en un altercado con, que también eso podemos hablarlo de la fanaticada, otro issue que no vamos a hablar, es bien grande para abarcarlo, pero no tuvo la inteligencia emocional de bregar con un fanático Ujú. y terminó en su expulsión. Creo que hasta contrato fue clausurado, como que cerrado el Ujú. contrato por una cláusula de comportamiento, y creo que tiene también un ban en la liga de un año o algo así. Ok. ¿Cómo tú crees que podríamos manejar este tipo de situaciones donde se llegan estos altercados a este nivel por un mal manejo de inteligencia emocional al final del caso? Los equipos teniendo psicólogo deportivo. Importantísimo preguntarse si los tienen, si los están utilizando, si están, ¿verdad? Si se están consultando. Los equipos también, el equipo técnico, ¿verdad? Todos los coaches, no solamente estar bien como concentrados en todo lo que es ese esfuerzo técnico, táctico, esa preparación física que sí es importante, obviamente, en el deporte, pero no dejar a un lado también estos otros elementos que también son sumamente esenciales, como lo es la capacidad de la mentalidad, como lo es el trabajo emocional, como lo es poder tú
prepararte para lo que no esperas, porque tú te preparas físicamente para tal vez dar lo mejor de ti a nivel de destrezas, de esas habilidades que vienes practicando, practicando y practicando. Pero también hay una parte donde tiene que ver con ese componente emocional, que tiene que ver con esa capacidad de saber resolver alguna situación que ocurre, saber cómo actuar ante algo y cómo tener eso mismo, esa contención emocional, esa capacidad de manejo ante la adversidad de las emociones, ante el riesgo que supone un momento de descontrol. Y yo creo que esto es una oportunidad, lo que ocurrió que es triste. La realidad es que para ninguna de las partes uno desea que ocurran cosas como estas. Es bien triste, pero es una oportunidad para que todo el mundo se pregunte qué podemos hacer el próximo año para que no ocurra nada así con ningún atleta. Primero los atletas también adultos, mirarse a sí mismos y decir qué destrezas puedo aprender. El equipo, mirar qué podemos hacer en pro del equipo ante situaciones. ¿Sabes qué? Se entrena la mente. La gente a veces no entiende que esto se entrena, la mente se entrena. Uno trabaja estrategias para la contención emocional, para el acompañamiento, para cómo prepararse desde la prevención ante situaciones difíciles en el juego, dentro de la cancha. Todo esto se entrena desde la psicología deportiva y es eso, ya uno no puede hacer mucho con lo que ocurrió, pero sí con lo que viene, con el presente y el futuro. Y yo creo que es qué podemos aprender de esto para que no se repita. Igual dentro del deporte hay mucha cultura, hay mucha pasión. El deporte el baloncesto como tal es un deporte en contacto físico. Así que por ende, posiblemente sea uno de los deportes donde más tú ves roces, peleas, situaciones. El soccer también en la fanaticada por otros componentes que son bien profundos de estudiar y podríamos estar horas, pero son deportes donde hay contacto y el deporte que invita al contacto y deportes donde no hay contacto, pues obviamente va a ser menos ese riesgo. Pero el deporte que invita a contacto, que te invita a la pasión, invita a que uno tenga mayores destrezas de automanejo. Porque en una situación de roce, cuando todo está ahí, los ánimos están caldeados y cuando tú estás a un punto abajo, tú te imaginas lo que no es posiblemente. Claro. Y en una situación de un foul, tú lo viste como que, esto fue personal, pero no necesariamente es porque cuando tú lo evalúas luego, posiblemente el atleta, el jugador no lo está viendo así luego, pero en el momento sí. Entonces, ¿qué destrezas pueden utilizar en el momento para poder canalizar de la mejor manera? Porque lo que queremos como tal es poder disfrutar el juego, que ellos acaben el juego, que no peleen, que puedan entonces sí a lo mejor esta parte de la pasión, ¿quién no le gusta eso en el deporte? Y cada quien tiene su equipo y eso no es malo, es hasta dónde están los límites. Y esto podríamos seguir hablando, pero esto es un trabajo del contexto completo, que incluye a la gente que va, a los fanáticos, que incluye al equipo, a cada jugador a nivel individual, a la parte técnica, al coach, incluye a todas las personas. Esto es un proceso de educación, de psicoeducación, de cómo todos podemos seguir promoviendo un ambiente seguro y saludable, disfrutando del juego y de la pasión del juego. Yo creo que eso está ahí. Cómo todos podemos promover un ambiente seguro, porque el deporte debe promover ambientes seguros, porque es nuestro lugar, es el escape cuando un niño o una niña está en un ambiente que no es seguro para sí. ¿Qué es el escape muchas veces? El deporte o la respuesta, el deporte, las artes, pues tenemos que cuidar esos espacios. Incluso alguien que habla mucho de eso es Shaquille O'Neal, que habla de cómo el deporte salvó su vida porque mientras en su casa y en su barrio, en el, ¿cómo le llama? The Hood, el gueto, había gente que en la calle que estaba en droga, siendo baleados por las gangas. Él encontró el YMCA y el YMCA fue lo que lo salvó a él. Su espacio seguro fue eso. Y creo que LeBron ahora mismo está bien activo en sus escuelas y en un movimiento del impacto emocional. Está bien activo en todo lo que es la parte emocional y mental en los niños, en los jugadores. Está ahora promoviendo esa parte. Hace un tiempo para acá que me parece maravilloso, que es como que darle esa visibilidad. Como decía, que todavía falta visibilidad el tema de la salud emocional y mental en todos los aspectos, pero en el deporte directamente, cuando vemos figuras que son bien reconocidas en cualquier deporte, que se atreven a hablar del tema y que se atreven a vulnerabilizarse,
es esencial porque es una puerta, es una oportunidad para decir, alguien importante, un atleta élite lo habló, pues vamos todos a hablar de esto. Yo, Arim, ya casi terminando Mentores en Línea, no me quiero ir de aquí sin hablar un poco el tema como que candente del año, al fin y al cabo, que es inteligencia artificial. Yo creo que ese ha sido el tema mientras en los pasados 3, 4 años de pandemia tuvimos Bitcoin, tuvimos como que NFTs y cosas. Por el pasado año y medio la inteligencia artificial ha sido el tema candente. ¿Cómo tú ves el tema de inteligencia artificial afectando o impactando, quizás una palabra más asertiva, tu industria y tu profesión? Viendo también que uno de los casos de estudio más utilizados donde las personas cada día más utilizan, en este caso ChatGPT fue el estudio, pero inteligencia artificial y modelos de lenguaje, que funcionen como de acompañamiento emocional, si no me equivoco fue el estudio como tal, cuál era la categoría. Pues mira, hace poco yo hice como un reel sobre este tema y lo que dije fue lo siguiente, o sea, el asunto problemático no es que se sigan dando o sigan surgiendo herramientas y oportunidades para seguir potenciando otras cosas. El asunto es cuando se asume que algo puede sustituir otra cosa. Y con la salud mental hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. La salud mental no es una pregunta, no es tan concreta como otras cosas. Así que tú no puedes hacer una pregunta y esperar una única respuesta. Y eso es bien importante. ChatGPT, inteligencia artificial, tú le puedes hacer preguntas. Mira, utilízalo, pregúntale, dame estudios de X cosas que me hablen de la depresión. Pues a lo mejor te lleva a los links, perfecto, te facilita. Dime a lo mejor, o sea, no es que tú no le hagas preguntas, es que tú lo utilices como sustituto de un psicólogo. Eso es sumamente peligroso. Eso es sumamente peligroso. Primero, ¿qué te asegura que esa información realmente es aplicable a ti, a tu realidad, a tu contexto, a lo que tú estás viviendo? Nada sustituye el trabajo de un psicólogo que está escuchando tu historia completa y le está tomando, no generar, porque eso no es lo que se debería hacer. Yo no puedo aplicar lo mismo para todo el mundo. Yo no puedo decir, esta es la estrategia para la ansiedad. Esta es la estrategia que hay para cuando estás sintiendo indicadores de depresión. Esto cuando tienes una situación con tu pareja es la única guía que hay. No, hay una única guía. En salud mental eso no es real. Tenemos que entender, conectar con esa persona, pero también conectar con las fortalezas de esas personas, porque a través de esas fortalezas yo te puedo guiar hacia dónde te puedo y cuáles son tus alternativas, porque el psicólogo no está para decirte esto es lo que tú tienes que hacer. Entonces, cuando tú le preguntas a una inteligencia artificial, te va a dar una respuesta de lo que cree, basado en toda esa programación, en todos esos patrones que estás reconociendo, pero eso no significa que te aplique a ti. Y hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado y lo llevo más allá. Hay que tener cuidado con nuestros adolescentes, porque tal vez, oye, y un adulto también puede caer en esto, en asumir que esto es la respuesta y voy a hacer lo que me está recomendando. Pero hay que tener mucho cuidado con los niños y con los adolescentes que están en el medio de todo esto y su cerebro no está maduro, su toma de decisión no puede estar a un nivel de madurez porque son unos niños y unos adolescentes, su etapa te lo está diciendo, entonces necesitan mucho acompañamiento y mucho cuidado con el manejo y no es que no lo utilicen o no, cada quien decide qué utiliza su hijo o no. Aquí es el asunto de tener cuidado porque hoy día adolescentes buscando todas las respuestas en inteligencia artificial, en ChatGPT o en el mundo digital es un planteamiento conflictivo y problemático. Y es un asunto es una bandera roja de el mundo está volando, pero los niños y los adolescentes no pueden andar solos explorando el mundo digital solo. No tienen la capacidad y no la tienen que tener porque esa es su edad y su etapa. Necesitan acompañamiento. En esta edad hay que acompañar. Y el adulto hoy día también necesita acompañamiento y no, o sea, la parte digital no debería ser un sustituto nunca del psicólogo o de la psicóloga, porque no puede haber nada que sustituya. Estamos en un mundo donde de alguna manera, muchas personas quieren sustituir el rol de un psicólogo y una psicóloga. Quieren reducir la importancia. Vemos en las redes sociales las personas asumiendo, dando recomendaciones
Desde un lugar tú puedes hablar de tu experiencia y de lo que a ti te ha funcionado. Ojo con decirle al otro cómo tiene que sanar su parte emocional o cómo tiene que asumir un trauma o algo así. No tienes posiblemente los recursos, para eso se estudia y son años y años y años de estudio. Son muchos años de estudio. ¿Por qué son tantos años de estudio? Porque así de importante es la vida de una persona y su parte emocional. Por eso nos toca estudiar por años, porque no es tan sencillo, es complejo, es la parte más compleja de la vida. Entonces, así de complejo es tú buscar recomendaciones para la persona y así de serio. Así que, en conclusión, la inteligencia artificial no puede sustituir lo que hace un psicólogo o una psicóloga. Utilízalo para, como yo digo, utilízalo para buscar research, para hacer tus investigaciones. Pídele que te lleve a lo mejor si lo tiene. Mira, dame estudios de esto que te llame la atención, pero no, nunca lo utilices como un sustituto de un psicólogo o una psicóloga y como nada. Ese proceso también de tú mismo hacer tu ejercicio como ser humano de buscar es importante. Yo digo, todo lo que tú utilices como eso mismo, como estrategia, a lo mejor me avanza acá, pero esa parte todavía de neuroplasticidad la necesitamos. Necesitamos personas buscando. Y yo me niego únicamente a asumir una cosa como la única puerta hacia algo. Yo creo que tenemos que buscar y eso nos da la capacidad de aprender. Una cosa que yo le recomiendo a la gente es que cada década aprenda algo nuevo. Si lo puedes hacer cada año, pues qué bendición. Pero cada cierto tiempo tú digas, ¿sabes qué? Me voy a atrever a hacer algo nuevo. Yo nunca fui deportista o atleta. Hay cosas recreativas que las puedes hacer por disfrute, que no tienes que competir. Pero te puedes dar la oportunidad, aunque tengas 30 años, 40, inténtalo. Hay otras cosas, o sea, intenta algo distinto, aunque tú digas, ay, es que yo nunca hice eso, esta vez, nunca bailé, pero nunca es tarde. Tal vez mañana quieres hacer y hoy día vemos que a veces la gente en rupturas empieza a buscar cosas y de repente toma una clase de salsa, nunca bailó y toma una clase de salsa, está bien, eso es neuroplasticidad. Te estás atreviendo a aprender algo nuevo y tu cerebro está codificando también eso, se está ampliando para aprender algo nuevo y eso es maravilloso porque eso te mantiene vivo. Sí, no, y voy a tratar de poner el estudio porque no me acuerdo ahora mismo quién fue el que citó el estudio ni voy a decir un disparate. Pero entiendo que hay un estudio que refleja que si tú aprendes algo nuevo, creo que es no me acuerdo si era la amígdala del cerebro o era el frontal lobe cortex, era una parte del cerebro que empezaba a crecer y mostraba mayor desarrollo. Pero cuando eso nuevo que tú aprendiste se convertía cotidiano y se volvía normal, volvía entonces a achicarse el tamaño normal porque ya el esfuerzo de hacer algo nuevo se había convertido estático. Ya es algo que tú hacías. Y lo que hacía y lo que básicamente quería explicar el estudio era que por tú aprender y mantener esa neuroplasticidad de mantener a hacer cosas nuevas, pues tu cerebro tiene un enriquecimiento y un desarrollo cognitivo mayor así no haces nada al fin y al cabo. Así que me parece súper interesante. Yo, Aris, al final de Mentores en Línea siempre hacemos 4 preguntas de fuego, así que vamos para encima. Vamos. La primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener el DeLorean, el carro que viaja en el tiempo, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Me gustaría ir a un montón de épocas, pero tal vez una que me interesaría tal cual, remontándome a Puerto Rico, me encanta la historia y tal vez viajar un poco para entender estos cambios que han ocurrido en Puerto Rico, maybe en los 60 y 80. A lo mejor viajar ahí en ese tiempo, a lo mejor era, como yo digo, de mis padres, de mis abuelitos y poder ver o sea, poder vivir lo que estaba ocurriendo ahí para entonces tal vez decir qué, qué cosas faltaron que no se vieron en ese momento que pudieran impactar más a Puerto Rico hoy. Y mm, no sé, me remonto a esa época porque es como la más cercana a esta y tal vez yo decir eso mismo. Por lo menos a mí la ciencia, la investigación, pues es un tema que me apasiona muchísimo y tal vez es observar mucho. Eso es un área, ¿verdad? Que a mí me encanta observar. ¿Qué no se vio? Siempre esa es mi pregunta. ¿Qué no se vio aquí que tal vez nos ayude a mejorar X cosa? Y como eso es lo más cercano y podría impactar a gente que todavía está viviendo aquí, pues yo creo que me movería ahí. A ver qué no se vio o qué más podemos hacer para poder seguir eso mismo potenciando. Yo creo que tengo un hambre de potenciar a Puerto Rico de alguna manera. Boom.
Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados y entrevistadas. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva a Yoaris Aybar? Hay un tema que a mí me gusta mucho, es de René, Ujú, de Residente. ujú. O sea, que él se cambió el nombre, Sí, sí, espérate, sí. es Residente, ¿verdad? Ahora. Residente, sí. Que tiene que ver con Puerto Rico, con nuestra identidad. Hijos del Cañaveral. Hijos del Cañaveral. Entonces he estado como que este año, no sé por qué me ha dado con tener ese tema en el playlist, igual hay un montón de temas, pero ese tema como que lo tengo ahí agarrado por la parte que más me conecta, es como que esa fuerza que tenemos aquí, como que me invita a eso mismo. Cuando me dices conectar, yo estoy buscando mucho, yo no sé si hubo algo estos últimos 2 años donde el elemento de identidad volvió a nacer y como que esa conexión con nuestra historia, con lo que somos y hacia dónde nos movemos, pues para mí es bien importante. Tercera pregunta. ¿Qué 3 libros les recomendaría a nuestra audiencia? 3 libros, bueno, depende. Sin embargo, tal vez libros generales para que pueden aplicarse para cualquier contexto, cualquier persona. Yo te diría que el libro en español, ¿Quién se ha llevado mi queso? Ajá. Ese libro es un libro bien básico para la vida en el tema de los cambios, de adaptarte a los cambios. Es un libro que yo pienso que todo el mundo debe darse la oportunidad porque todas las personas van a vivir cambios en su vida y a transitar por cambios. Y es una buena paradoja sobre cómo abrazas los cambios y cómo el no abrazar el cambio y seguir moviéndote te hace quedarte. O sea que me parece para cualquier nivel, para cualquier momento de tu vida, es un libro bien increíble para entender los cambios. Y es de fácil lectura. Así que ese. El monje que vendió su Ferrari es un libro que yo también te puedo decir que es un libro bastante que lo pueden leer personas de muchas áreas. Porque pues, hay muchos libros que me gustan, pero bien específicos de la psicología y yo pienso que hay unos libros que cualquiera más generales para todo el mundo. Y yo creo que El monje que vendió su Ferrari, por la enseñanza que deja, es un libro que se puede aplicar para muchas personas también, sobre el tema de cuando te pierdes a ti en ese proceso de ser exitoso y dejas de cuidarte y dejas de vivir y dejas de conectar con lo que es esencial para ti. Así que yo creo que esa enseñanza también es bien importante y son libros como que libros que han pasado de generación en generación. Entonces, te diría, el otro libro que te diría, estoy tratando de pensar en tantos libros que he leído, ¿cuál te puedo recomendar? Hay un libro que es como que bien básico también en cuanto al tema de las relaciones. Y es un libro bien viejo que también que se llama Los 5 lenguajes del amor. Ujú. Es un libro que a lo mejor te ayuda mucho a entender que cómo el otro espera o entiende el amor y desde dónde ¿Desde se dónde mueve. habla? Sí, sí. ¿Y qué Desde espera? dónde habla, desde dónde espera y tal vez en el tema de relacionales, a las parejas, a las personas, en el trabajo, pues lo puedes aplicar. Son libros que tienen tiempo. Hay muchísimos. Sí, no, Son pero me encanta. solamente 3. Sí, no, entonces también, espérate, importante, también hay que mencionar, engancharse es fácil, mantenerse luego Ay, complicado. obvio, mira, ese libro te voy a decir por qué se lo recomiendo a todo el mundo y por qué lo escribí. Rapidito. Ese libro es específico para relaciones de pareja. Y obviamente las relaciones de pareja es un área mía de especialización. Así que, y es un área que me apasiona, es un área que o sea, la gente que me ha conocido en Puerto Rico, que me conoce, mucho tiene que ver con el tema de relaciones de pareja. Así que, pues yo escribí un libro para parejas, hice unas cartas para parejas, hice 3 tipos de cartas distintos, tengo mis retiros anuales para parejas, porque yo creo mucho en una sociedad que potencia las relaciones de pareja y más con nuestra realidad de violencia. Entonces, como cada quien tiene su esquina, la mía es querer en potenciar y en desarrollar relaciones saludables.
Están los que están en el lado, ¿verdad?, de cómo minimizar la violencia, pues yo quiero sumar, ¿verdad?, y vengo trabajando en el área de cómo se construyen relaciones saludables. Esa es mi esquina. Y ahí es la que llevo mucho tiempo formulando cosas porque yo me hacía la pregunta, ¿qué está pasando en las relaciones de pareja? Entonces yo decía, ¿cómo yo cuando tenía las parejas trabajando en clínica, que les enviaba, los mandaba a leer algún libro, no me leían ninguno, se los encontraban aburridos, largos, que no entendían? Y yo dije, ya, o sea, yo tengo que crear ya la solución. Entonces ahí yo decido escribir mi libro, que es una guía. Yo digo que mi libro es la respuesta a la clase que no se dio en la escuela sobre relaciones de pareja, que yo pienso que debe estar. Entonces, es eso, es una guía. ¿Cómo entiendes el amor? ¿Cómo te entiendes desde el amor? ¿Cómo puedes compartir el amor? ¿Qué tal vez esperan en una relación de pareja? ¿Cómo construir una relación de pareja? ¿Cómo entender los conflictos? ¿Cómo solucionar los conflictos? Ese libro, y es un libro bien moderno, es un libro que tú vas a encontrar muchos elementos, muchas imágenes, cositas modernas que se utilizan hoy día, palabras bien sencillas, porque es un libro que yo escribí para que todo el mundo lo entienda y todo el mundo lo pueda aplicar. Si tú estás buscando algo súper rebuscado, como yo digo, ese no es el libro. O sea, el libro es un libro bien práctico y que tú puedas conectarte, que todo el mundo se pueda identificar. Es un libro que tiene que ver, cada capítulo comienza con una discusión a través de mensaje de texto, de chat, que es una realidad hoy día. Y de ahí se formula el tema completo del capítulo. Así que es bien, la gente que lo ha leído lo que me ha dicho es que lo ha acabado bien rápido. Así que para mí eso es bien importante porque es como que, ok, eso es lo que yo quiero, que la gente lo pueda consumir completo. Y que lo lean al final del día. Que lo lean. Y para mí, pues de verdad que pues me hace sentir bien haber escrito ese libro. Yoaris, ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestra audiencia? Wow. Uno, pues sería tal vez que vivan la vida que desean, y lo más que te acerca a eso es caminando cada día hacia esa versión de ti que quieres ser. Que intentes todo lo que tú deseas en esta vida, que no te rindas pese a la dificultad, pese a lo que no salió. Que a última instancia compartir lo bueno con gente que amamos es fundamental porque le da sentido a la vida. Así que trata de que la gente que te acompañe te ame, te respete, te valore y tú da lo mismo al otro. Y lo último es que trates de conectar cada instante porque nunca sabemos cuándo es el final, pero debemos vivir abrazando la oportunidad, el día a día, esa pequeña cosa que me hace sentirme bien y feliz, y que si te estás yendo como que a la cama, o sea, como yo digo, si tú te estás acostando todas las noches sintiéndote vacío o vacía, que no hace sentido, por favor busca ayuda, no normalices vivir desde ahí. Mereces estar bien, mereces disfrutar la vida, mereces atreverte a hacer cosas. Y a veces es importante mirarse uno mismo y decir cuándo es necesario llegar a la ayuda a buscarla. Yoari, un gusto, un placer, un honor tenerte aquí en el podcast. Minuto de propaganda, dile ahí a las cámaras el libro, dónde lo pueden conseguir, dónde te pueden buscar en las redes sociales, Holistic, Finca 100x35. Ok, Son tuyas. son muchísimas plataformas y redes, pero me pueden conseguir a mí en Hablando con la Psicóloga a través de las redes sociales, mi corporación Holística PR también a través de las redes sociales, y el nuevo proyecto de psicología deportiva lo pueden conseguir en las redes sociales también como Finca 100x35. Adicional a eso, nos pueden conseguir para cualquier información de team building corporativo para empresas o para equipos deportivos. Nos pueden conseguir al 787-379-2373. El libro lo pueden conseguir en mi tiendita online, que es Enchúlate PR, que también tiene página de redes sociales, Enchúlate PR. Ahí pueden conseguir engancharse fácil, mantenerse en lo complicado, como los 3 juegos de cartas, que todos son distintos y son para las relaciones, para las amistades, para las parejas, para conocerse, pasarla bien y nutrirse. Así que todo se lo consiguen en Chúlate PR o llamando al 787-379-2373. Y un gusto estar aquí contigo con esta conversación. Así que gracias. Yoari, gracias a ti.